a todos y a todas en la tarde de hoy. Eh, quiero dar las gracias al grupo Guía por haberme permitido dar estas pequeñas explicaciones con respecto a la resolución de conflictos eh, desde la perspectiva laboral. Realmente es muy interesante el hecho de que en estos momentos en que nos encontramos, eh, en época de pandemia, una situación inédita a nivel mundial, las relaciones laborales se están viendo sumamente afectadas, tomando en cuenta de que debemos analizar de que las relaciones laborales siempre dependen del factor económico, es decir, del capital. A través de los años, ustedes se podrán haber dado cuenta, aquellos que en su momento han estado constantemente en el tema laboral, de que la historia nos narra de que el derecho laboral nace desde la perspectiva de las relaciones del capital con los trabajadores. Es decir, que el trabajador siempre en su momento se vio afectado por la relación que llevaba adelante con los empleadores. Déjenme, disculpen, dígame. Hola, licenciado. ¿Puedo iniciar la sesión? Sí, yo no sé, mira, yo abrí, estoy tratando, tenemos problemas técnicos ciertamente, pero mira que estoy aquí en vivo, dice, grupo guía, transmisión, transmitiendo en vivo. Ajá, déjeme ver si lo logro ver ahora, pues. Un momentito. Si estamos tratando, disculpen los que me puedan estar observando, estamos tratando de los problemas técnicos que hemos tenido y el atraso por esto mismo, porque bueno, no somos unos expertos en el tema. Licenciado, sí, ya lo estoy viendo. Ah, ok, entonces podemos seguir, podemos continuar. Bueno, dentro de las circunstancias y pidiendo disculpas desde ya por los atrasos que hemos tenido por temas técnicos, falta de habilidad en la parte tecnológica, pero que hemos podido ya restablecer y tratar de dar en inicio estas pequeñas explicaciones con respecto al tema laboral y la resolución de conflictos específicamente. Y como les decía, cuando iniciaba, eh, el tema del derecho laboral siempre se ha constituido en una respuesta social de parte de los trabajadores con respecto al capital, es decir, con respecto a los empresarios. En este caso, en la actualidad ya nosotros estamos bastante claros con respecto a lo que está sucediendo, y como lo decía anteriormente, el tema laboral siempre ha dependido de la parte económica, y es ahí donde nosotros queremos hacer énfasis, porque el gobierno nacional ha emitido una serie de decretos que lamentablemente en algunos casos pues son bastante fuertes, por decirlo de alguna forma, para la parte empleadora y también para la parte trabajadora. En el sentido de que yo, en lo personal, como estudioso del derecho laboral, animo a las empresas, a los empresarios y a los trabajadores que más que la situación o llevar adelante desde la perspectiva, sin dejar aparte los decretos, porque son las normativas que nos dan el orden a nivel social, yo los estimulo, los exhorto a negociar, a llevar la relación laboral desde la perspectiva de la negociación. ¿Por qué lo hago de esa forma? Porque lamentablemente, por ser esto una pandemia de una situación inédita totalmente, y aunque el Código de Trabajo nos habla en su artículo 7 de que para todos los efectos laborales se entiende por fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistirse, tomemos en cuenta de que cuando en este artículo
desde que el Código de Trabajo se creó, se vio y se perfiló este artículo desde la base de efectos naturales, es decir, de causas naturales como huracanes, eh, terremotos. Igualmente también se pensaba en quizás en incendios, pero nunca desde la perspectiva de una epidemia como la que estamos viviendo actualmente y que nos está afectando, lógicamente, el inicio, es decir, la economía, que es lo que lleva adelante las relaciones laborales. Tomemos en cuenta que el derecho laboral es un derecho social, es un derecho humano que le permite al ser, a las personas, realizarse en un momento dado y poder cubrir sus necesidades. Esto como una pequeña introducción al tema de lo que sería el derecho laboral como un derecho especial igualmente. La historia nos da muchos parámetros desde la perspectiva de buscar la forma de que resolvamos nuestras diferencias. Y la negociación es una de ellas. Pero haciendo una recapitulación de los diferentes decretos que el gobierno ha emitido, debemos empezar por el decreto ejecutivo número 71, que se emitió el 13 de marzo del 2020 y que realmente lo que quiero hacer es para que usted tenga la información y pueda además de eso hacerse una idea de por dónde estamos caminando a nivel de los decretos, sin olvidar de que el Código de Trabajo está vigente en toda su perspectiva. Es decir, el código completo está vigente, pero tenemos que saber cómo vamos a funcionar desde la perspectiva de empleador y trabajadores. Por eso, en esta charla de resolución de conflictos laborales en época de pandemia, yo lo que recomiendo a todos los trabajadores y a los empresarios es la negociación. Y haciendo la recapitulación de los decretos, en este caso el decreto 71 que se emitió el 13 de marzo del 2020, es decir, fue prácticamente el primer decreto que emitió el Ministerio de Trabajo y que lo que hace es reglamentar temporalmente el artículo 159 que está fuertemente sonando, que a partir de que la nueva ley que presentó la ministra de Trabajo en la Asamblea de Diputados para ser aprobada, donde se va a dar este artículo, se le va a dar mucha beligerancia a este artículo, que es la reducción de horas laboradas, es decir, que por ende, como en Panamá tomamos en cuenta que el salario mínimo se paga por hora, lo que al trabajador se le va a pagar van a ser las horas que trabaje en la empresa y por la cantidad de horas que trabaje. Entonces, este decreto 71 que emitió el Ministerio de Trabajo el 13 de marzo del 2020, lo que hace es reglamentar este artículo 159. Y además de eso, promueve un formulario que es el que el empleador y el trabajador, y ciertamente es bueno que veamos rápidamente el tema de ese artículo y lo podamos ver textualmente, ya que el artículo nos habla de negociar, es decir, de que la reducción de horas de trabajo debe estar negociada o por lo menos conversada entre el empleador y el trabajador. Ya de partida, allí estamos hablando de una negociación entre empleadores y trabajadores. Dice el artículo 159, el salario pactado no podrá ser reducido por ninguna circunstancia ni aún mediante el consentimiento del trabajador. Dejemos claro algo, el salario de los trabajadores no puede ser disminuido, no puede ser reducido. Pero continuamos en el segundo párrafo. En los casos en que por razones de crisis económica grave de carácter nacional, caso fortuito o fuerza mayor, que lo acabamos de leer en el artículo 7 del Código del Trabajo, que da la explicación qué es caso fortuito o fuerza mayor, comprobado por las autoridades administrativas de trabajo, se pongan en peligro la existencia de la fuente de trabajo, se podrá de manera temporal modificar o reducir los horarios
o la semana de trabajo correspondiente con el consentimiento de la organización sindical o de los trabajadores donde no exista esta, siempre que se acuerden los métodos para lograr la recuperación gradual de la jornada de trabajo a los niveles existentes antes de la crisis. A tales situaciones, el Estado aunará esfuerzos porque los trabajadores o con los trabajadores y empleadores a fin de disminuir los efectos de la crisis. Este es textualmente el artículo 159 que ha sido reglamentado en ese decreto 71, en ese decreto ejecutivo 71 que emitió el Ministerio de Trabajo, y que en dicho decreto igualmente se encuentra un formulario que usted encontrará donde usted puede hacer las anotaciones necesarias. Ese formulario es un formulario que usted tendrá que presentar ante la Dirección Nacional de Trabajo para que sea de manera formal, se legalice la disminución de horas de trabajo de los trabajadores de la empresa la cual usted dirige. Así que es importante a todos aquellos que nos están siguiendo de que tomen en cuenta este decreto ejecutivo 71, porque es el que le va a dar a usted como empresario y como trabajador la oportunidad de negociar entre las dos partes para llegar a un acuerdo. Porque aquí yo se los digo sinceramente, lo más importante de esto es que los puestos de trabajo se salven, que los puestos de trabajo subsistan, pero igualmente no van a haber puestos de trabajo si no existen empresas. Esta es una situación inédita totalmente, así que es necesario que las partes, trabajadores y empleadores, se pongan de acuerdo. Así que el decreto ejecutivo 71 le va a dar a usted, como quien dice, los parámetros para que usted pueda en una negociación poner en práctica este artículo 159 del Código del Trabajo, que permite la reducción de la jornada laboral. Por tanto, eso hace, como quien dice, un efecto inmediato en el salario del trabajador, porque ya entonces tendremos que pagar o se le dará su salario en base a las horas trabajadas. Eso es a grosso modo desde la perspectiva del artículo del decreto ejecutivo 71 que del 13 de marzo del 2020, que reglamenta este artículo 159, sumamente importante. Igualmente, en esta coyuntura de esta pandemia que estamos viviendo actualmente, que yo en lo personal pienso que más que ser un caso fortuito, ya habría que buscar otros términos para establecer realmente que esto ha ido más allá de un evento fortuito o de un caso fortuito o de un evento de la naturaleza como lo hubiera podido ser un terremoto, quizá alguna actividad natural que afecte a las empresas o a los trabajadores. Igualmente, el Ministerio de Trabajo emitió el decreto ejecutivo número 78 que establecía medidas de carácter laboral para evitar el contagio. Esto, a grosso modo y rápidamente, lo que hacía era permitirle a los empresarios que enviaran a los trabajadores que estaban arriba de 60 años o que presentaban enfermedades evolutivas, es decir, alta presión, si eran diabéticos, los podían mandar de vacaciones o adelantarle las vacaciones para que pudieran estar en sus casas, dado que después de este decreto que se emitió por parte del Ministerio de Trabajo, inmediatamente el gobierno, el día 19 de marzo del 2020, emitió el decreto ejecutivo 500, donde ya se ordenaba el cierre temporal de algunos de establecimientos comerciales, y daba allí mismo una lista de cuáles eran los establecimientos que no iban a cerrar, como los supermercados, la farmacia, iban a seguir funcionando los puertos, iban a seguir, porque los puertos por el tema
el traer los insumos que estamos consumiendo hoy día. Igualmente allí pues se hace esa lista un poco extensa de aquellas empresas que no tenían que cerrar, pero en su gran mayoría, teniendo nosotros una economía, primero una economía de servicio y segundo una economía que está sustentada fuertemente por la micro y pequeña empresa, estas eran las empresas que iban a estar ajustándose a este decreto de tener que cerrar sus puertas al público para poder entrar en la cuarentena, o mejor dicho, entrar en el estado de emergencia que decretó el órgano ejecutivo. Ese fue el decreto ejecutivo 500 y que igualmente, pues, a su vez, ya un día después, el Ministerio de Trabajo emite el decreto ejecutivo número 81, que lo que hace realmente es reglamentar un artículo que ya existe en el Código del Trabajo, que es el artículo 199, numeral 8 y 9, donde se permitía, conjuntamente, por el hecho de el decreto ejecutivo 500, emitido por el gobierno central, se permitía la suspensión de los contratos. Ese es el artículo 199, numeral 8, que permite la suspensión de los contratos. Pero esto tiene un proceso para poder suspender los contratos a los trabajadores. Pero el decreto ejecutivo lo que hace, el decreto ejecutivo 81 lo que hace es reglamentar este artículo donde pues pide una serie de documentación. Igualmente pide a los empleadores que van a suspender los contratos por verse afectados o que entran dentro de las empresas que tienen que cerrar sus puertas producto del decreto ejecutivo 500, deben enviar una serie de documentos al Ministerio de Trabajo para que la Dirección General de Trabajo emita una resolución donde acepta la suspensión de dichos contratos en cada una de las empresas. Esto es solamente parámetros, además de la información que necesitamos tener para poder para poder llevar adelante una negociación con los trabajadores, porque ciertamente esto, además de ser un tema legal, laboral, tomemos en cuenta, como lo dije al inicio, el derecho laboral es un derecho social, es un derecho humano, el trabajo es un derecho humano. Todo trabajador necesita tener un sustento, es decir, una entrada económica para poder sustentar sus necesidades y las de su familia. Entonces, nos estamos yendo más allá de nada más irnos por los decretos que el gobierno ha establecido o irnos solamente por el tema del Código del Trabajo, que vuelvo y les insisto, está totalmente vigente en este momento y que es necesario que quizás establezcamos entre trabajadores y empleadores una buena mesa de negociación. En dado caso, ahora nos tocará a cada una de las empresas llamar, y yo soy de los que aconsejo a aquellas empresas que me consultan o a los trabajadores que me consultan, negocien, siéntese con su empleador, siéntese con su trabajador y negocie las condiciones en las cuales entre los dos pueden llegar a una solución para resolver la situación económica que se está dando actualmente. Y que además de eso, por la misma coyuntura en la que vivimos y en la que estamos, nos estamos dando cuenta de que esto no se va a resolver inmediatamente y esto tampoco va a tener una solución de hoy para mañana. Igualmente, el Ministerio de Trabajo emite el decreto número 95 que prorroga la suspensión de los contratos. Ese es otro de los decretos que el Ministerio de Trabajo ha llevado adelante para poder seguir o continuar con el tema de la suspensión de los contratos. Hay una situación que se está presentando igualmente, porque el Código del Trabajo habla de que la suspensión de los contratos es prorrogable, que primero en el artículo 199, numeral 8, habla de que debía ser, que podía ser a una semana. Por eso es el tema de que cuando hablamos de caso fortuito, estamos hablando de una situación que se puede resolver
prácticamente a los días, quizás a la semana, por mucho al mes ya pudiera estar resuelto. Pero lamentablemente ya tenemos un largo periodo, más de 3 meses, en una situación en la cual no hemos tenido, como quien dice, la generación de ingresos económicos para las familias que ahora mismo se han visto afectadas por la pandemia y además de eso, suspendidos los contratos de trabajo. El código y el artículo 8, en este caso, del artículo 199, el numeral 8 del artículo 199, hablaba de la fuerza mayor o caso fortuito cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la paralización temporal de las actividades de la empresa, del establecimiento u obra del empleador por un periodo mínimo de una semana. De ahí esto se ha ido extendiendo porque igualmente el ministerio ha promovido decretos que hablan sobre la prórroga de esta suspensión de los contratos y el código hablaba de que máximo podían ser 4 meses y esto iba a ser prorrogable paulatinamente a medida que fuera pasando el tiempo y que lamentablemente dentro del transcurso del tiempo que ha pasado no hemos podido resolver el tema de la disminución de la pandemia o de la enfermedad COVID-19. Así que por ende, esto se ha visto cada vez más afectado. Por eso yo insisto en el tema de la negociación. Es necesario que los empleadores y los trabajadores negocien. Se va a dar una o se presentó una ley por parte del Ministerio de Trabajo en la Asamblea y se va a promulgar y quizás nos va a traer afectaciones bastante conflictivas, por decirlo de alguna forma, muy leve, digo yo, en el sentido de que las relaciones laborales se van a ver muy afectadas, porque igualmente hay cosas en la ley que están afectando la relación de trabajo. Y es por eso que en el día de hoy, con este conversatorio de la relación de las resoluciones o el resolver los conflictos laborales a través de la negociación, para mí es muy importante dejar claro que siendo Panamá miembro de la Organización Internacional del Trabajo, habiendo firmado 70 a 72 convenios ya establecidos que forman parte del bloque de la constitucionalidad de este país, hay un convenio, el convenio número 98, que nos habla sobre el derecho de sindicalización o sindicación y de negociación colectiva. Cierto está en que tomando en cuenta que el derecho laboral, yo lo divido o se divide en derecho laboral individual y derecho laboral colectivo, esto quizás es muy llevado a la negociación colectiva, es decir, a negociar entre trabajadores de un sindicato, de una empresa y dicha empresa. Pero aquí el código, y creo que no se ha hecho tanto énfasis en ese tema de el comité empresarial que debe haber en las empresas, porque Panamá también tiene una gran cantidad y ha aprobado el Ministerio de Trabajo hace muchísimos años el tema, como lo dice el Código del Trabajo, del reglamento interno de trabajo. Y conjuntamente con el reglamento interno debe existir un comité de empresa. Un comité de empresa que no es un sindicato, sino trabajadores de la empresa que como no tienen la cantidad de trabajadores para organizarse en sindicato, se organizan en este comité de empresa para conjuntamente con los dueños de la empresa logren llegar a acuerdos y que se respete y que ese reglamento interno del que pide el Código del Trabajo después de que usted tenga más de 10 trabajadores, es más, el reglamento interno de trabajo tendrá por objeto precisar las condiciones obligatorias que deben someterse el empleador y sus trabajadores. Es decir, son normas internas que los empresarios o las empresas tienen para que haya un orden a nivel de lo interno, quizás en cosas que el código no nos habla o no nos dice. Entonces es necesario
que estos comités de empresa se reactiven, porque quizás muchas empresas tengan los reglamentos internos, porque es una petición o una norma que está dentro del código y que supervisa el Ministerio de Trabajo a través de sus inspectores. Si las empresas lo tienen por la cantidad de trabajadores que tengan, es decir, es necesario siempre que exista este reglamento interno, pero igual el comité de empresa, que conjuntamente con el dueño de la empresa o los altos directivos de la misma se puedan sentar a negociar en un momento dado, como este especialmente, algunas solicitudes de los trabajadores, y igualmente que el empresario exponga a este comité de empresa, que son trabajadores escogidos por el resto que no participan del mismo, de trabajadores que no participan del mismo, para poder llegar a acuerdos en una negociación que se hace negociación laboral. Igualmente, como les decía al inicio, ese decreto 71 me parece sumamente importante, porque ese decreto 71 le está dando a las empresas y a los trabajadores un formulario que ya van a poder ver. Si usted lo busca en la página web del Ministerio de Trabajo, lo encuentra allí, ese decreto 71. Igualmente está el formulario para que pueda negociar el tema de la reducción de horas laborables, de horas de trabajo. Igualmente eso pues va a traer la reducción en los salarios, pero debemos tomar en cuenta de que la situación cada vez está más difícil y que los trabajadores lo que necesitamos es que se mantenga los puestos de trabajo y que las empresas sigan subsistiendo ante la pandemia que estamos viviendo, ante la situación económica, que no es una situación económica nacional nada más, es una situación económica mundial que nos va a afectar por ser Panamá un país igualmente de una economía de servicio, y que allí debemos estar realmente comprometidos para que realmente se puedan solucionar estos temas. Así que yo exhorto y les hago la salvedad y les digo, el comité de empresa no es solo desde la perspectiva del artículo 181, igualmente lo menciona el artículo 159. Y allí, en su momento, cuando lo vemos desde la perspectiva del derecho laboral colectivo, y nos damos cuenta de que en los artículos 423 en adelante se habla de que, colectivamente hablando, son los sindicatos los que negocian convenciones colectivas. Igualmente, los trabajadores que tengan un comité de empresa pueden negociar convenciones colectivas para dicha empresa, aunque no haya un sindicato específicamente. Y todos estos artículos, el 423, el 417 y siguientes, usted lo puede verificar, donde le habla de que no solamente el sindicato puede negociar. Usted, y lo digo basado en el hecho de que Panamá es un firmante del convenio número 98 de negociación colectiva con los trabajadores. Es decir, esto de la negociación tenemos que hacerlo un elemento indispensable para seguir adelante en nuestras actividades laborales y económicas. Ciertamente, también debemos tomar en cuenta, como les decía hace un rato, lo del comité de empresa, que está basado en el tema del reglamento interno y de que es una relación entre las dos partes, trabajadores y empresarios, dentro de una empresa X, para que se lleven adelante acuerdos. El comité de empresa, a solicitud de parte interesada, tendrá la atribución de conciliar en las controversias que surjan. Es decir, que ya no solamente, o sea, tomemos en cuenta esto y no solamente pensemos de que son los únicos los sindicatos los que pueden negociar. Los trabajadores, si se organizan en un comité de empresa, también pueden negociar. Eso en base al artículo 186 del Código del Trabajo. Igualmente, los comités de empresa tienen
facultades basadas en el código, que también que por incumplimiento por parte de obligaciones del trabajador o del empleador se puedan sentar a negociar. Y podemos entrar quizás ahora, después de esta larga introducción, para tratar de darles bastante argumentos para si usted necesita llegar a una negociación. Si usted necesita llegar a si usted quiere buscar una negociación. Porque también aquí creo que es necesario que establezcamos claramente unos parámetros. Y para eso especialmente es que se ha dado este conversatorio, y agradezco nuevamente, ya que hemos avanzado bastante en el tema, agradezco al grupo guía haberme dado la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre el tema de las relaciones laborales y la resolución de conflictos en las relaciones laborales. Hay muchas formas de resolucionar los conflictos. Existe la mediación, existe la conciliación. La mediación y la conciliación son dos formas de negociar, pero tienen sus parámetros. Un conciliador, ciertamente, como lo indica el Código del Trabajo, es una persona que va a sentar a las partes a conversar, sin intervenir más allá de lo que puede según le indica la norma. Conciliar es una situación importante entre los trabajadores y los empresarios, pero igualmente es es una forma de que las empresas y los trabajadores lleguen a acuerdo. Pero allí el conciliador no debe intervenir directamente. En una forma de negociación, a través de la mediación, en este caso, ya se puede dar un poco más de intervención por el tercero incluido en dicha negociación, que igualmente en este caso de relaciones laborales sería el Ministerio de Trabajo. Ya hay uno, en la experiencia que yo tengo en mediaciones, especialmente en el tema de la negociación de conflictos laborales, con respecto a negociaciones de convenciones colectivas, hemos tenido la oportunidad de que siempre el mediador tiene comunicación con cada una de las partes separadamente en su momento, para poder tratar de ir viendo luces, ir dando datos que ayuden a que se resuelva el conflicto o que se llegue a un acuerdo para poder al final llegar a una resolución de la firma de una convención colectiva. Hay convenciones colectivas que generalmente se dan cada 4 años, cada 5 máximo, pero igualmente todas reglamentadas dentro del Código del Trabajo, y que además de eso son posiciones a las que llegan los trabajadores y los empleadores, y que al final lo llevan a un documento que es respetado por las dos partes. Siempre ahí incluye el tema de aumentos salariales y de otras prerrogativas que se pueden dar o cambios que se pueden dar dentro de la relación laboral de trabajadores y empresarios. Me tocó estar en la negociación de la convención colectiva Capac-Suntrac, que ciertamente igual hoy día Capac y Suntrac se han puesto de acuerdo para el tema de la pandemia, y tienen igualmente, hay un decreto que establece cuál es la relación actual entre cada uno de estas partes. Pero negociar no es sencillo, no es fácil. Ese es el tema el tema medular al cual quiero llegar. Es muy importante que establezcamos claramente qué es negociar. Y negociar no es más que conciliar intereses contrapuestos. Es el arte de llegar a un acuerdo favorable para ambas partes. Por eso es necesario que usted como trabajador, usted como empresario, establezcan claramente qué es lo que quieren hacer. Dada la circunstancia en que estamos, de que estamos llevando adelante o que nos han transmitido por parte del ministerio decretos que ya igualmente toman en cuenta
artículos del código que los reglamenta, que le dan orden. Nosotros debemos tratar de ver la posibilidad de que lo primero que hay que tomar en cuenta es poder negociar o resolver el conflicto laboral. Es la voluntad de las partes. Es necesario que las partes, para poder llegar a un acuerdo, tengan voluntad. De nada nos va a servir que el trabajador en una circunstancia como esta, quizás porque no tenga los argumentos necesarios o la información necesaria, quizás pueda lógicamente solo mirar su perspectiva, solo mirar su parte. Igualmente el empresario, desde su óptica, solamente puede estar mirando, yo quiero que la empresa subsista, yo no voy a permitir que la empresa llegue a quiebra. Nadie, creo que ni los trabajadores ni el empresario deben buscar el tema del hecho de que la empresa desaparezca. Por lo contrario, es el momento de trabajar en conjunto, mancomunadamente. Porque recordemos que una negociación es y está establecido, y es lo más importante de ella, es que haya voluntad por parte de las dos partes. En este caso, de los trabajadores y de los empresarios. Nos hemos pasado quizás un poco más del tiempo. Voy a tratar de darles la argumentación con respecto a cómo llevar adelante la negociación para poder que, pues lamentablemente por los minutos que no tuvimos al inicio por el tema técnico, podamos pues llegar hasta el final de lo que en la tarde de hoy quería conversar con ustedes. Como les decía, es necesario y muy importante que cada una de las partes tenga la información. Por eso es que al inicio de este conversatorio les he mencionado la serie de decretos ejecutivos que ha emitido no solamente el Ministerio de Trabajo, reglamentando artículos que ya están dentro del código para tratar de dar un orden y que haya un, como quien dice, el ministerio tenga la posibilidad de mantener la información que se está dando en el momento para que así pues ese orden se logre establecer. Y esos son los decretos. Esa información son los decretos que yo acabo de mencionar anteriormente, los artículos del Código del Trabajo que igualmente mencioné, para que usted como trabajador o como empresario pueda tomar decisiones y que además de eso sepamos cuál es la realidad. El manejo de la información, como les decía, es sumamente importante para la negociación. Vayan anotándolo. 1, la voluntad de las partes. 2, la información o el manejo de la información. Usted tiene que estar claro cuál es la información que estamos manejando. Y no solamente, yo en lo personal les diría algo, como el derecho laboral está tan concatenado con la economía nacional o hasta la economía internacional, debemos estar claros cuál es el manejo económico que se está dando actualmente para que tengamos una perspectiva clara, tengamos la información clara de lo que vamos a negociar. Porque inmediatamente usted tiene que fijar objetivos. 3, fijar objetivos. Usted tiene que fijar objetivos. No puede negociar si usted no ha fijado sus objetivos. Quizás deben haber ciertamente situaciones que debemos manejar. Y cuando me refiero a situaciones, deben ser situaciones mínimas que se deben manejar ante una negociación. Y una de las situaciones mínimas o condiciones mínimas que debemos manejar en una negociación debe ser el sentido de urgencia que las partes sientan la necesidad de arreglar o solucionar las diferencias. Esto es sumamente importante. Usted no puede ir a una negociación si usted no está claro cuál es la urgencia. Y en este momento la urgencia es la subsistencia de los puestos de trabajo conjuntamente con la subsistencia de la empresa. Eso va concatenado, eso va unido, no puede ir separado. No va a subsistir la empresa si no hay trabajadores. Los trabajadores y los empresarios
hoy día, más que la relación esa, relación de capital, como usted lo quiera poner, que ya estamos hablando del siglo XVII, cuando se iniciaron esas relaciones en el sentido de esa lucha para darle los derechos que existen hoy día a los trabajadores y que con mucha mayor razón hoy día en un mercado tan competitivo como en el que estamos, necesitamos mantener con mucha mayor razón esa relación empresario-trabajador en una situación sana. Igualmente, número 2, como unas condiciones mínimas en la negociación, que existan medios de influencia si existe desequilibrio de poder para que la parte más débil pueda incidir para equilibrar el poder. Es decir, como lo tenemos nosotros establecido en nuestro país, hasta la misma Constitución, en sus artículos 64 en adelante, 76 me parece, si mi memoria no me es infiel, habla de que la relación de trabajo es una relación social, es decir, que entra dentro del tema del derecho social y de justicia social. Pero que en este país, esta es la Constitución de 1972 que estamos llevando adelante y que es la que respetamos y es que es la que tenemos, habla de que nuestro derecho laboral está más inclinado a la parte débil, que es la parte del trabajador. Que no era lo que decía nuestra Constitución de 1946, que hablaba de justicia social, pero para mí en lo personal, en un equilibrio donde se respetaban las dos partes y que la justicia fuera a partes iguales desde esa perspectiva. Eso es nada más como quien dice un paréntesis allí. Igualmente, retomando lo que les decía hace un instante, las condiciones mínimas para una negociación igualmente debe tomarse en cuenta que las partes sean independientes, es decir, que se reconozcan como tal, que hay independencia, que los representantes de los trabajadores sean representantes de los trabajadores al 100%, de que ellos representan a los compañeros y que en la mesa de negociación se debe hacer y se debe buscar el bien común para todos. Y ciertamente el empleador, lógico que va a buscar el bien común de la empresa, pero al igual la necesidad que tiene de trabajadores, es necesario que mantenga un equilibrio para que las dos partes al final, porque ojalá se pudiera llegar al ganar-ganar, que es lo que todos esperáramos en una negociación. Pero lamentablemente en muchas ocasiones se da ganar-perder, perder-ganar. O tratar de buscar, yo en lo personal, siempre pensando en el equilibrio. Que la empresa subsista en este momento con mucha mayor razón que la empresa subsista y los puestos de trabajo igualmente subsistan. Igualmente debe, como se los decía, el equilibrio de poder y, como antes le mencioné, temas concretos reconocidos por las dos partes. Es necesario que las partes, cuando negocian, sepan cuál es el equilibrio en el sentido de los temas, que se reconozcan los temas, que se fijen los objetivos, que cada parte fije los objetivos. Igualmente, algo sumamente necesario es el mantener el control de las emociones de cada una de las partes, porque es una mesa de negociación, más al final del camino sabemos de que las partes, después del acuerdo al que lleguen, deben reconciliarse y continuar sus labores. Así que por ende es muy necesario que los negociadores mantengan el control de sus emociones. Yo en lo personal agrego a esta situación, especialmente en el momento de una negociación, es la programación neurolingüística. Es decir, mantener un lenguaje, un léxico de respeto entre las partes para no llegar a temas de insulto, para poder de que inmediatamente terminado, llegado a el final de la negociación, ustedes puedan seguir laborando, puedan seguir trabajando y puedan encontrar
más adelante, porque se van a seguir. Esto de la negociación no es una cosa de un momento de sentarse a negociar. Usted negocia en su vida en todo momento. Usted negocia cada momento de su vida, usted está en una constante negociación. Usted negocia en su casa, con su familia, usted negocia con su esposa, usted negocia con sus hijos, usted negocia con su vecino. Por ende, como lo dijo una vez el profesor maestro Jorge Chang, hoy día para nosotros los abogados es sumamente importante el conocimiento de la negociación, el conocimiento de los métodos para negociar, porque ya usted no solamente desde el ámbito laboral, hoy día en el sistema penal acusatorio también hay una parte que nos lleva a la negociación. Igualmente hay la negociación entre los matrimonios que en un momento dado deciden llegar al divorcio, igualmente pueden entrar en una negociación. Por ende, la vida hoy día se conlleva adelante de una constante quizás negociación en todos los ambientes, en todos los aspectos. Y es necesario que las personas, en este caso, el derecho laboral, de las relaciones, la resolución de conflictos, nos lleva a que estemos bien centrados en lo que queremos negociar. Concéntrese en los puntos lógicos y no en los argumentos emocionales cuando usted va a negociar. Usted tiene que estar claro que es necesario que usted controle sus emociones para llevar adelante la negociación. Igualmente es muy importante que exista la identificación de los resultados. Y como yo le dije hace un rato, reunir la información, las cualidades y las fortalezas hay que conocerlas igualmente. Es decir, todo esto forma parte de esa información que en un momento dado, cuando usted vaya a negociar, y puede darse una negociación quizás hasta inmediata muchas veces, tomando en cuenta de que en este momento, para poder poner, como quien dice, en práctica el código del trabajo, en el caso de que el empleador pues decida pues prescindir de sus trabajadores, pero tenga los contratos suspendidos, usted tiene que, como empresario, reintegrar a los trabajadores para entonces aplicar los artículos 213, 214, que hablan sobre el despido desde el 210 en adelante aproximadamente, que le habla sobre despido, tiene que reintegrarlos. Entonces, eso también debe llevarse a negociación, porque realmente hoy día, dada la circunstancia de la situación en que estamos viviendo, cada vez se hace más importante tener ese grado de humanidad, de respeto por la persona, y no pretender muchas veces, por ser los dueños de las empresas, que yo hago aquí lo que yo quisiera nada más, porque usted está tratando con seres humanos y su empresa igual depende de la mano de obra, depende del trabajador, que es el que produce, para poder que usted a largo plazo obtenga ganancias. Entonces es una relación humana, por eso hablamos desde el inicio y haciendo la sinopsis histórica muy sucinta, decíamos de que el derecho laboral es un derecho social, donde es muy importante que usted pueda mantener esa buena relación y mucho más hoy día con sus trabajadores para poder llevar adelante una negociación donde las partes se vean lo menos afectadas posible y además de eso, con la situación en la que estamos, logren los mejores acuerdos para que la empresa subsista y los puestos de trabajo igualmente subsistan hoy día. Por último, quisiera dejarles claro que es importante, en este caso de la negociación, desarrollar una estrategia para lograr los objetivos. Las negociaciones no son fáciles. Yo lo viví en varias negociaciones de convenciones colectivas. Para nada es fácil llegar a entendimiento entre nosotros los seres humanos. Pero tenemos que poner de nuestra parte. La negociación se hace cada vez más importante, especialmente hoy día, con la situación en que estamos viviendo. Es necesario que nosotros tengamos muy claro
de que este es un medio, un mecanismo que nos va a ayudar a continuar la relación de trabajo. Aún teniendo los decretos emitidos por Mitradel que regulan artículos del código, como el 159, en este caso, el que habla sobre la disminución de las horas de trabajo, igualmente eso se concatena con la disminución de el salario del trabajador, porque ya el trabajador no trabajaría 8 horas, sino la cantidad de horas que llegue a acordar con su empleador, para poder entonces que, digámoslo de esa forma, pueda continuar teniendo un salario para poder seguir subsistiendo. Es necesario que tomemos en cuenta el tema de la negociación entre empresarios y trabajadores, que no es un tema aislado del Código del Trabajo, es un tema que está en el Código. En muchos lugares del Código usted encuentra. El artículo 159 habla de que ese tiene que ser un acuerdo entre trabajadores y empleadores. Igualmente, cuando usted tiene una negociación colectiva, también le habla de eso que nosotros hemos firmado como panameños. Nuestro gobierno firmó el convenio número 98, donde se habla de negociación colectiva y que es un acuerdo es un convenio de la OIT y que ha pasado a formar parte de el bloque de la constitucionalidad y que debemos respetar y que debemos promover. Igualmente, si son trabajadores que no pertenecen a un sindicato, pero que están dentro de una empresa que tiene un comité de empresa, debe poder sentarse, hablar con su empleador y su empleador sentarse con los trabajadores a llevar adelante acuerdos para poder presentarlos al Ministerio de Trabajo según el decreto 71 en ese formulario de cuál ha sido la reducción en las horas de trabajo para poder que quede establecido en la dirección de trabajo, porque recordemos algo, va a ser la dirección de trabajo que además de establecer normativas y tener la ley 53 que la regula del 28 de agosto de 1975, que por medio del cual se le atribuye competencia, yo diría que a las reclamaciones de los trabajadores en el caso de que una empresa por tema de quiebra presente a la dirección de trabajo la petición que se debe hacer por tema de quiebra para poder que le autoricen pues el despido de los trabajadores. Va a ser la Dirección Nacional de Trabajo en base a la ley 53 o la Secretaría Judicial la que va a tomar en cuenta esos despidos. Así que es importante que usted tome en cuenta todo lo que he mencionado, toda esa sinopsis que hice a través desde el inicio de la charla, del conversatorio, del artículo del decreto ejecutivo 71, igualmente del decreto 81 y de los decretos que fui mencionando a medida que fui llevándole adelante la charla que hoy me ha permitido el grupo guía dictarles en la tarde de hoy. Quiero pues llegar al final de esta, ya me he pasado bastantes minutos, como quien dice, logré recuperar el tiempo por temas tecnológicos al principio, que no nos podíamos conectar, pero gracias a Dios lo logramos hacer y gracias a la ayuda de la compañera del grupo guía que nos guió para que lo hiciéramos y poder brindar un poco humildemente de los conocimientos y de los estudios que hemos hecho durante todo este tiempo, porque no solamente pues en el tema de una maestría en Derecho Laboral que hemos logrado terminar hace unos años atrás, sino también de que constantemente como abogados nos preocupamos por estar investigando y leyendo diariamente los códigos y las informaciones que nos llegan para estar al día y poder pues ayudar a nuestros amigos, a nuestros clientes, a los trabajadores, para que también igualmente haya una justicia laboral que sea equilibrada. Esperemos que la información que les he tratado de transmitir haya sido clara, haya sido correcta. Cualquier pregunta, con mucho gusto, me pueden buscar en el Facebook, igualmente Martiniano Higuero Chávez, que yo con gusto
dentro de mis posibilidades, trataré de aclararles las dudas que tengan. Muchas gracias, insisto, gracias al grupo guía, gracias a sus directivos, y en especial pues quisiera mencionar al amigo Jorge Chan, a la profesora Josefa Monfante también, que siempre nos está estimulando para que sigamos adelante en el estudio del derecho y de todas las aristas que se dan. Pero les agradecemos en la tarde de hoy por habernos prestado su atención y haber estado con nosotros. Esperemos les sirvan estas indicaciones de resolución de conflictos laborales en tiempo de pandemia. Buenas tardes y que Dios me los bendiga a todos.